Escuchábamos el himno nacional de Israel. Ezequiel 3, 1, 3 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Ezequiel estaba plenamente Son las 7:15. acreditado. Perdón. Pero no comenzó su trabajo como mensajero del Señor cuando fue enviado entre el pueblo. Permaneció en medio de ellos en silencio y asombrado, aturdido, durante una temporada. Luego vinieron instrucciones, transmitiendo un claro indicio de las responsabilidades de su puesto, de la servidumbre en la que estaría retenido, y luego siguieron las primeras comunicaciones para el pueblo. Primero, responsabilidades ilustradas. Ezequiel 3:16. Al cabo de 7 días vino la palabra del Señor. El poder de profetizar no está unido a cualquier hombre, ni es una virtud natural en los hombres. No es producido por méritos o un despacho especial de una escuela de profetas. Tampoco viene o se va el espíritu profético del profeta de acuerdo con supuestas influencias ocultas que tratan de borrar la condición mental del que oye. Más bien, el espíritu profético divino entra en tal correspondencia con el hombre elegido por Dios, que aumenta su sensibilidad a la voz de Dios, produciéndole estar atento y receptivo a lo divino, y siempre capacitado por Dios para afrontar las circunstancias y respuestas buenas o malas que generan las personas que escuchan el mensaje, sin desanimarlo en el carácter de la profecía sobre la que opera. Ezequiel 3:17. Yo te he hecho, te he dado un centinela. Esto le muestra a Ezequiel cómo debe pensar de sí mismo en el trabajo designado. Él es, por así decirlo, un hombre que debe vigilar bien lo que está o se presenta a su vista. Debe observar, debe mirar, debe buscar, debe anunciar o debe denunciar con diligencia. El encargo o labor de vigilante, de centinela, de atalaya, está pues estrechamente aliado con el ministerio de profeta, solo que ser vigilante es un estado pasivo, distinto a la labor de profeta que es activo. A la casa de Israel. Esta advertencia no se hace como a una unidad orgánica, sino como un conjunto formado por individuos, parte de los cuales son malvados y parte justos. Y el profeta debe inspeccionar cuidadosamente las marcas que se pueden rastrear en cada uno para impartir las advertencias apropiadas. Escucha la palabra de mi boca.
El llamado de Ezequiel como profeta se declara una vez más, como en Ezequiel 2:3-5 y 2:7. El libro de Ezequiel contiene visiones, contiene mensajes, contiene dramas y contiene poemas. A todo lo largo del libro hay una frase que se repite: y conocerán que yo soy su Dios. Todos los mensajes de Dios en el libro de Ezequiel, incluyendo este capítulo, tratan de sacudir al pueblo para que restablezcan una vida y relación vivificante con Él, que puede salvarlos, con el que puede sanarlos, con el que puede hacerlos prosperar. Como profeta no podía callar, como profeta tenía que hablar. No podía hablar sus palabras, tenía que hablar las palabras de Dios para ellos. No podía interpretarlas, sino que tenía que recordar y enfatizar que a pesar de darles un castigo por su deslealtad y falta de consagración, el propósito de Dios seguirá siendo el mismo: darse a conocer como Él es, glorioso, majestuoso, todopoderoso y misericordioso. Preparación del profeta. Esta fue una preparación completa para una labor muy dura y difícil. Jeremías tenía un carácter diferente al de Ezequiel. Jeremías era el profeta del corazón quebrantado, con lágrimas que le humedecían su rostro. En aquel momento crucial de la historia, Dios necesitaba a Jeremías para decirle a su pueblo que le quebrantaba el corazón al enviarlos al cautiverio. Pero Dios le confirma a Ezequiel que como no prestaron atención a sus advertencias, a sus mensajes, a sus llamados repetidos, usaría un método distinto para atraer su atención de nuevo. Y este método sería el sufrimiento. Dios no quería mostrarse lejano, airado, impreciso. Él quería que su gente lo conociera igual donde habían sido transportados. Y tras la caída de Israel, Judá y la destrucción de Jerusalén, Dios quiere recordarles que Él vive en medio de su pueblo, aunque se encuentren en Babilonia o en cualquier parte del mundo. El último lugar que esperaría un israelita o un judío encontrar a Dios Salvador sería en la tierra de sus opresores. Lo que aprendieron los israelitas y judíos fue que su Dios nacional no estaba encerrado en jaulas regionalistas o geográficas. Dios no solo llenaba la tierra, sino que también la gobernaba. Dios estaba con ellos en medio de una nación impía, en medio de una nación cruel y soberbia, y les demandaba todavía obediencia absoluta como su especial tesoro. En ese momento, ellos eran cautivos y estaban en una actitud de amargura y rebeldía. Los profetas falsos aún les estaban diciendo que ellos, como el pueblo de Dios, no sufrirían más y que regresarían a su propia tierra, a su propio hogar. Entonces, fue como si le dijeran a Ezequiel: ¿quién te crees que eres para decirnos estas cosas?
Nosotros somos el pueblo de Dios y vamos a regresar a nuestra tierra. No vamos a estar en la cautividad por mucho tiempo. Pero Dios le dijo a Ezequiel: tú les debes decir a ellos que no regresarán todavía. Estarán en el cautiverio por 70 años, tal como dijo Jeremías. Y tendrán que trabajar duramente a lo largo de los canales, labrando la tierra, construyendo edificios. Será una tarea muy pesada para ellos. A pesar que estuvieran en medio de una vida de sometimiento cruel, Dios les promete estar con ellos. Ahora, en el versículo 1 de este capítulo 3, seguimos leyendo. Me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Aquí vemos nuevamente que hijo de hombre fue el título que el Señor le dio al profeta en esta tarea difícil, ante el sufrimiento que experimentaría. Hijo de hombre, porque no estaría exento del vituperio ni de la carga de sometimiento en una nación dominante. Nos llama la atención la frase: come lo que tienes ante ti, come este rollo. Esta era una dieta diferente. Tenía que comer el mensaje de Dios. La situación dramática en Israel, Judá y Jerusalén y el cautiverio hicieron que el mensaje fuera un alimento sólido que entrañaría dolor, sufrimiento y al final esperanza. La palabra de Dios, como es dada, debería convertirse en una parte de ellos para poder fortalecerlos en medio de tierra extraña y en nosotros, estimado oyente, producir fruto. Nadie debería predicar hoy la palabra si su corazón no está ni descansa en ella. Y debe mostrar que cree cada palabra que pronuncia. Alguien que no tenga esa actitud correcta debería abandonar el ministerio cristiano. El púlpito no es un lugar para lucir la elocuencia, el lenguaje florido, el lenguaje fluido o la riqueza de vocabulario. El púlpito ha de ser el lugar en el que se comunica la palabra de Dios con eficacia y trazándola correctamente. Veamos ahora lo que dijo Ezequiel en los versículos 2 y 3 de este segundo capítulo. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Esta es una buena dieta. Estudiar la palabra de Dios es el alimento sólido para hacer crecer nuestras almas y alcanzar conocimiento puro de Dios y su propósito en el hombre. Amigo oyente, hermano, hemos hecho la siguiente pregunta una y otra vez. ¿Ama usted a Cristo? O quizás deberíamos preguntarle primero: ¿ama usted la palabra de Dios? Nunca llegaremos a amar a Dios a no ser que amemos la palabra de Él cuando la leemos, cuando reflexionemos su contenido y lo vivamos, lo prediquemos. Cierto profesor le preguntó a un predicador: ¿qué teoría de inspiración mantiene usted? Bueno, le contestó el predicador: yo no mantengo ninguna teoría en absoluto.
Sencillamente amo y obedezco esta palabra. Usted tiene que amar la palabra de Dios antes de que ésta pueda ser significativa, primordial y suficiente para usted. La palabra de Dios lo revela en la profundidad de las riquezas de su sabiduría y su mensaje poderoso. Y entonces usted llega a amar a ese Dios maravilloso y conocer lo que tiene preparado para los que le aman. Ahora, Ezequiel dijo: cuando comí el rollo, fue en mi boca dulce como la miel. Es decir, eso significa que él amaba la palabra de Dios. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 3 de Ezequiel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa, ni de lengua difícil. Eres enviado a la casa de Israel. Ezequiel no fue enviado a hablar a extranjeros. Ezequiel fue enviado a hablarle a su propio pueblo. Él no iría como un misionero. El misionero tiene que estudiar el idioma a donde se va a dirigir, un idioma de pronto difícil. Dios lo envió, como dice aquí, a la casa de Israel. Y continuó diciéndole en los versículos 6 y 7, no a muchos pueblos de habla misteriosa, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, pero sí a ellos te enviará, ellos te escucharían. Pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere, y menos quieren oír mi palabra, porque toda la casa de Israel es terca y obstinada de corazón. Fue como si Dios le hubiera dicho: Ezequiel, te voy a enviar a una congregación, pero esa congregación es insolente. Esa congregación está en rebelión contra mí. No quieren escucharme, menos escucharte a ti, Ezequiel. Y continuó diciéndole en los versículos 8 y 9, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como el diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son una casa rebelde. Ezequiel no renunciaría a su misión. Otra versión expresa de esta manera lo que Dios le dijo en este versículo: te haré tan terco, te haré tan obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante. Te haré inconmovible como la roca. Ahora, Dios le diría a Ezequiel lo que tendría que hacer. Leamos los versículos 15 al 19 de este capítulo 3, donde le hablaría de su ministerio como centinela, como atalaya. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté junto con ellos. Allí, durante 7 días, permanecí atónito entre ellos. Aconteció que al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás,
si tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. Dios le encomendó a Ezequiel la tarea de ser un centinela para advertir a su pueblo. Quizá ellos no lo querían, pero él tenía que prevenirles. Dios le estaba diciendo que si no los prevenía, ellos morirían en sus pecados y entonces el profeta sería responsable ante Dios. En cambio, si les advertía y ellos continuaban en su desobediencia y morían como resultado de sus pecados, entonces él ya no sería responsable. Amigo oyente, donde esté en este momento escuchándome, detestaría estar en el lugar de un ministro cristiano que no expone la palabra de Dios. Me desagradaría estar en su posición y algún día tener que presentarme ante el Señor para ser juzgado por inútil, por negligente. Una persona que tiene la palabra de Dios debe tener la fortaleza interior para exponerla y comunicarla a los demás. Esta fue la responsabilidad de Ezequiel y Dios escogió al hombre adecuado para esta tarea. Tenía una voluntad y un carácter inquebrantable. Ahora, un centinela o atalaya era una persona que ocupaba una posición muy importante en el mundo antiguo, en aquella época de ciudades amuralladas. Las ciudades tenían estas murallas para su protección y las puertas de la ciudad se cerraban al caer la noche. Luego, los centinelas subían a las murallas para comenzar la vigilia de esa larga y oscura noche. Con mirada penetrante, los centinelas trataban de escudriñar las tinieblas impenetrables que rodeaban a la ciudad. Con un oído entrenado y alerta ante cualquier ruido, escuchaban atentamente por si se aproximaba el peligro o se acercaba el enemigo. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a centinelas y atalayas. En el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 6, leemos: sobre tus muros, Jerusalén, he puesto guardas que no callarán ni de día ni de noche. Y en el Salmo 127, versículo 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En la cultura hebrea, por la noche, los centinelas funcionaban en 3 turnos. Estos turnos tenían lugar desde que oscurecía hasta alrededor de la medianoche. Luego, desde la medianoche hasta que cantara el gallo, que quizás serían las 2 o 3 de la mañana, y luego, desde ese momento hasta el amanecer. El centinela del turno de la mañana era el que anunciaba el amanecer. Los romanos, por su parte, tenían 4 turnos de vigilancia durante la noche. Podríamos pensar que la costumbre de tener centinelas pertenece a una época antigua ya pasada y que al comienzo de la civilización
tenía su propósito y utilidad en las ciudades amuralladas, que ya no es una práctica necesaria el día de hoy, tener ciudades amuralladas. Sin embargo, nos encontramos nuevamente con la necesidad de tener vigilancia. Por ello, en nuestras ciudades, la policía o guardias de seguridad cuidan o patrullan las calles durante la noche. Ellos son nuestros centinelas. Bien, como dijimos anteriormente, cuando estudiamos el libro de Isaías, el centinela o el atalaya tenía una responsabilidad y debía tener una buena visibilidad. Tenía que ser capaz de distinguir al enemigo en la oscuridad. Hoy en día podemos decir que el ministro cristiano ha de ser el centinela, el atalaya de su comunidad. Tendría que ser capaz de advertir a tiempo sobre el peligro. Es decir, es responsable de comunicar esa clase de mensajes de alerta. Como cristianos también tenemos nuestra misión de velar por nosotros y nuestro hogar, para que no entre el ladrón y enemigo de nuestras almas. Si velamos con insistencia y diligencia, Dios recompensará nuestro esfuerzo, pues nos dará la corona de la vida. Estimados amigos, aquí vamos a detenernos hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, que será el lunes, continuaremos el estudio del capítulo 4 del libro del profeta Ezequiel. Esperamos contar con la compañía de todos ustedes. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito por los siglos de los siglos, mi eterno y soberano Dios. Aleluya. Bendito eres tú, Señor Jesús. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu divina palabra. Permite que esta llegue a todos los oyentes, a muchos corazones, comenzando por la de este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Aleluya.